Chicos me avisan cuando acaban de rellenar su pretest. Igual estoy acá esperando por sus respuestas. No hay ningún problema si se equivocan. Igual los voy a explicar lo que puse dentro del pretest. Y ya esta semana está un poquito más resumido los temitas, así que es bastante más sencillo.
Listo, ya me llegó su respuesta de ambos. Mm, ya. No sé si ya revisaron el tema, pero van bien. De todas formas, vamos a compartirlo. Me perdió un segundito, tengo que. No me carga. Rábanos. Y ahora sí. ¿Me dicen si está compartiendo, por favor? Ya debería cargar. Ay, ay, ay. ¿Se ve? ¿Me confirma, chicos? Sí se puede ver. Ok, Sí. ok. Listo. Ya, ahora sí. Primero vamos a hablar con respecto a la enfermedad de leptospirosis. Por las respuestas, sé que ya más o menos intuyen un poco del tema, así que de frente vamos a iniciar con un casito. Sí se ve, ¿no? Sí, sí se puede ver. Ya. Para hablar de leptospirosis, primero, antes de poder ya dar la clínica y todo lo que se haga sencillo para entenderlo, vamos a resolver este casito que nos va a ayudar a entender un poquito más el tema. Cosfitero con 5 días de enfermedad, caracterizado por fiebre, mialgias en pantorrillas, cefalea, vómitos, inyección conjuntival e ictericia. Entonces, Yolanda, ¿qué es lo más importante que debo de rescatar de acá? ¿Se acuerdan que en la clase pasada les hablé del tiempo de enfermedad? Entonces vamos a remarcar 5 días de enfermedad, porque no todas las enfermedades actúan mucho más rápido que otras, entonces es muy importante. Si fuera más de 21 días, podríamos estar más o menos sacándolo de cuadros, si fueran luego de 2 meses, luego de 3 meses, igual. Entonces, continuamos. Otro dato que me parece muy interesante para leptospirosis, que también lo voy a explicar más adelante, es el que sea un gasfitero. ¿Gasfitero solamente, únicamente para que me dé leptospirosis? No. Puede ser otras profesiones también, pero un gasfitero también entra dentro de estas. Otra que es ya muy específica o más probable que le dé en esta enfermedad, en un cuadro agudo más avanzado, sería una infección, inyección conjuntival o su fusión y que esté acompañada con ictericia. ¿Y por qué no remarqué mialgias en pantorrillas, cefaleas, vómitos, fiebre? La semana pasada ya les había comentado que la fiebre se puede dar en muchas de las enfermedades. Más bien, lo que deben buscar es cuando no hay fiebre. ¿Ok? ¿Qué pasaría si hay ictericia sin fiebre? Entonces, no estamos hablando del mismo cuadro. Si no hubiera mialgias de pantorrilla, podría ser un diferencial. Más bien, busquen cuando no hay. ¿Ok? Acá este es un cuadro clínico o un cuadro, como yo les digo, son casos robot. Estos son los que solamente preguntan porque te aseguran que sí o sí van a venir probablemente de estos temas con esta misma identificación. Te dicen que es un gafitero, te pueden haber puesto que es veterinario, que es un agricultor en este tiempo de enfermedad y ya. Entonces, ¿qué probablemente tenga este paciente? Tenga leptospirosis. Pero, ¿qué pasaría si tuviera enfermedad de Wells? ¿Es lo mismo? ¿O no? Esta es pregunta para ustedes. ¿Es lo mismo? ¿Leptospirosis y enfermedad de Wells? Yo creo que se relaciona, bueno, creo que no sé si lo que es lo mismo, o tal vez sea un agravamiento de la leptospirosis que llega a tener enfermedad de Wade. Ya. Lenin, Arnold, algo, nada. Olvido parte de Angélica. Sí, no. El síndrome de Welles.
una forma grave de leptospirosis. Ya, ahí, listo. Justamente como ya había dicho Angélica, es un agravamiento de la leptospirosis cuando ya pasa de una fase anitérica a ser itérico, porque la enfermedad de Wells viene del síndrome de Wells, que, lo voy a explicar en un ratito, presenta esos tres importantes. Primero, ictericia, obviamente tiene que estar pato, deterioro de la función renal, hepática y alteración de la conciencia, y se acompaña con fiebre. Y esto causa un daño. Esto ya es una fase final de alta mortalidad para el paciente. Pero antes de llegar al síndrome de Wells, vamos a hablarles de las generalidades. ¿Ok? Un segundo, no sé por qué no puedo acercarme bien. Ya está. Entonces, ¿se acuerdan que les había mencionado lo importante que era que al paciente le preguntemos de dónde viene, dónde trabaja? Porque en etiología y epidemiología lo bastante sacado. Aquí es más generalmente en Cajamarca. Igual que zona agricultora, igual que en zona en donde pueda haber presencia de ¿qué? De ratones, ¿ok? Ratones, rato también, pero más común que estén ratones, también está en perros. ¿Y de quién estamos hablando en este caso? Del Leptospira interrogans. No sé si se acuerdan, pero una Leptospira es familia de las espiroquetas, pero es como así, como una S. Entonces, este sería mi Leptospira interrogans. Teniendo ya mi Leptospira interrogans, lo que va a suceder, ¿cómo es que yo me infecto? ¿Cómo pasa de un ratón hacia mí? ¿Cómo yo me enfermo? Si yo vivo en Cajamarca, pero no necesariamente todos los cajamarquinos tienen leptospirosis, ¿verdad? Entonces, y no es el único lugar, es uno de los lugares que he remarcado, porque suele tener una mayor tendencia, más no es el único porque acá les he dejado otros nombres como Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Cusco y San Martín. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede hacer para que yo, como persona que vive en Cajamarca, no me dé esta leptospirosis? Porque si yo me alejo de los factores de riesgo, probablemente a mí no me dé. Pero si yo vivo en un entorno donde están todos esos factores de riesgo, donde es una zona que llueve constantemente o se generan inundaciones o charcos, donde hay hacinamiento, no hay acceso a agua potable, soy un profesional, un gasfitero, un agricultor, un carnicero, un veterinario, entonces, probablemente yo esté en contacto en alguna de estas circunstancias. ¿Con quién? Con un roedor. Y no solamente con un roedor, estoy en contacto con la orina del roedor. Porque ¿dónde va a estar esta espiroqueta? No es acá porque te mordió un ratón, acá no es por mordida, es por la orina. ¿Ok? Dentro de la orina, acá vamos a hacer la orina de, no sé, de mi roedor. Acá va a estar mi espiroqueta bonito. Está esperando de que yo de la nada decida saltar en el charco. Tengo una pequeña herida en la pierna y va a entrar. Porque ¿dónde entra? Justamente ya lo acabo de decir, solución de continuidad de la piel, ¿ok? Puede ser que yo tenga una abrasión, justo me caí, me resbalé, me metí en el charco y eso pasó. Un corte en la piel o directamente en las mucosas conjuntivales, o sea, en mis ojitos. O sea, alguien decidió jugar a salpicar el agua con el agua del charco, donde sabe Dios qué clase de ratón estaba por ahí. Entonces, ¿a mí qué me va a pasar? Que mi ojo va a estar todo rojo, puede que se ponga itérico, como ya les había comentado, porque hay una fase itérica. Entonces nosotros no queremos eso, pero ya tenemos mi mucosa conjuntival que va a estar alterada. ¿Ok? Hasta aquí todo claro por la parte de generalidades. Sí, no. Sí, sí. Ok, ok. Y justamente para llegar al síndrome de Weiss hay que entender que la leptospirosis, no todos los pacientes te van a llegar itéricos. ¿Por qué no, Yolanda? Porque es una fase crónica, ¿ok? Y cuando hablo de cronicidad es porque ya pasó un tiempo, ¿ok? La primera fase, la leptospirémica, como tal, no suele hacer síntomas. En primero, los pacientes acá nunca van a llegar amarillos. Van a llegarte con la famosa, ay, sí, doctora, es que justamente he estado pastando yo mis ovejas y me duele mucho la pierna, me duele un montón. Siempre recuérdense, hay tendencia de miembros inferiores. Hay tendencia. No quiere decir que no vaya a ser en brazo, hombro, miembro superior, sino sí hay una cierta tendencia por miembro inferior. Así que si dicen que tiene debilidad para caminar porque siente que le duele mucho, entonces tiene una mialgia, ¿ok? Tiene fiebre, sí, la fiebre sí, ¿ok? Acá para que se ubiquen en el cuadro, no se olviden, por favor, de mialgia, fiebre y cefaleas. ¿Ok? Estos son los tres más importantes. Aparte que el primero, o sea, la probabilidad es número uno, que no tenga síntomas.
el paciente se la pasa a piola, no siente nada, ¿ok? No hay nada, no hay nada que le fastidie. Hasta que probablemente de un asintomático pase a una fase crónica. Pero Yolanda, entonces, ¿yo puedo ser un paciente que tenga fiebre, mialgia, cefalías y que le haga crónico? Sí, pero hay otros pacientes que no hacen ninguna clínica en la fase aguda, donde es mejor tratarlo, hay mejor sobrevida, hay mejor calidad a que una persona que no ha hecho ningún síntoma. O sea, ¿es mejor tener síntomas? Sí, porque probablemente te puedan atender más rápido. Pero si no hace síntomas, los pacientes no tienen la tendencia de ir al médico a menos que esté muy, muy mal. O sea, fases crónicas. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Chicos, normal pueden hablar, ¿no? ¿Aló, zorro? Chicos, ¿todo bien? Para continuar. Sí, normal, sí. Aquí. Ya. Entonces, ¿cómo es que yo voy a llegar de una fase aguda a una crónica? En primera es el tiempo, ¿ok? El tiempo que se los voy a aplicar en estos cuadritos de acá, porque es mucho más sencillo, porque también ahí está incluido ya las pruebas, todo lo que le tienen que pedir al paciente, porque esto es muy común. Ya llega muy común cuando ya están amarillos, lamentablemente. Entonces, siempre van a tener que reconocer ya lo clásico de un síndrome de Weil, cuando ya se llega a complicar el paciente. Llega con fiebre, está amarillo completamente, está histérico y presenta falla renal. Puede haber una falla hepática también, ligeramente el TGO, TGP pueden estar disminuidos, pero no es tanto como la falla renal que sí está bastante comprometida. Y por lo tanto, por la falla renal puede haber otro problema, que puede haber una alteración del sensorio. Entonces, más la fiebre, el paciente está medio volado y está obviamente con fiebre, ¿no? Y está mal. Entonces, hasta aquí, espero que sí hayas entendido bien, porque vamos a pasar acá al cuadrito. Como ya les expliqué, ay, el periodo de incubación en este caso puede ser de 2 a 20 días. O sea, ¿qué pasa si me caí en el charco hace 3 días? ¿Yo ya puedo enfermarme? Sí. O sea, yo ya puedo, la enfermedad pudo haberse incubado y yo ya empezar a hacer síntomas. Sí, porque si se acuerdan, yo le mencioné en la clase pasada las diferencias con respecto al tiempo de enfermedad. ¿Desde cuándo se va a denominar así? Cuando ya entra un periodo prodrómico, en un estado de enfermedad, o sea, un periodo patogénico. El periodo prepatogénico es cuando está en un periodo de incubación. Ese tiempo puede ser mínimo de 2 días, mínimo. Puede ser máximo de 20 días a 22. Depende de la literatura, estos datos pueden modificarse, así que no se asusten que si nada en su PPT o en otro lado aparece otro número, tiene un rango, siempre hay rangos. Entonces traten de guiarse de esos rangos para poder ustedes repasar, estudiar. Ok, ahora vamos a seguir con el rango que maneja este cuadrito. Este cuadrito maneja un rango de, en la primera semana tiende a ser la enfermedad aguda. Ay, no se mueve bien. Bueno, ya. Un segundo. Ya. Aquí. Ay, no sé. Ya. El periodo de incubación, de acá dice de 2 a 20 días. Acá también. Vamos a quedarnos con este dato. En la primera semana es la fase aguda, ¿ok? Donde probablemente la leptospira va a estar en sangre. ¿Y por qué probablemente? Porque cuando ingresa por la piel, esto ya es por la fisiopatología, lo que va a pasar es, ¿cómo va a entrar? Por mi sangre. Entonces va a ser una diseminación sanguínea. Entonces, ¿dónde más probablemente yo voy a encontrar? En la sangre. Entonces, ¿qué prueba yo puedo pedir? Pruebas en sangre. No se me va a ocurrir a mí pedir una prueba en médula ósea porque no voy a encontrar nada aún. O sea, en un LSR, hasta, digamos, los primeros días no voy a encontrar nada en LSR. Posteriormente, sí. ¿Y por qué yo podría encontrar luego? Porque la sangre llega hasta ese punto luego de un tiempo. Y justamente si se dieron cuenta acá dice miocarditis, rabdomiólisis y también hay meningitis por leptospirosis, cosa que no lo puse ahí, pero se lo estoy diciendo para que se lo apunte. ¿Por qué?
Porque acá se me va a servir para LCR. Entonces, si el paciente ya viene con una alteración del sensorio, con un Kerrin positivo, con un Brotinsky positivo, entonces, ¿de qué estamos hablando con esos dos? Con esos dos positivos que he mencionado, probablemente de una meningitis, porque hay un aumento de la presión intracraniana. Entonces, hacer un LCR casi luego de la primera semana, probablemente sí me va a dar positivo. Antes no. Antes no me va a dar positivo. Antes me va a dar positivo en la sangre. Como pueden ver acá, siempre primero piensen por dónde entró y dónde va a estar. Ah, ok. En este caso va a estar el primero en sangre. Aquí. Hasta por acá. Primera semana. El LSR, acá ya te lo indica el gráfico, de aquí hasta acá. Más o menos puede llegar hasta una segunda semana, pero no es es un intervalo. No es que va a estar completamente. En donde sí yo voy a buscar en una fase de cronicidad, va a ser en orina. ¿Y por qué? Porque así como el ratoncito me contagia a mí por orina de ratón, entonces algo parecido va a suceder en este caso para nosotros. Yo voy a ser ahora el huésped, pero al mismo tiempo un reservorio en el cual la espiroqueta se va a seguir reproduciendo, o sea, multiplicándose como tal. Y de esta manera va a seguir su ciclo de vida, pero ¿por dónde se va a ir? Por la orina de los reservorios y las personas. Entonces, ¿en dónde yo lo voy a encontrar? En orina. Si es una persona, un caso agudo que recién acaba de llegar, que me dice que la mialgia se presentaba hace 2 días o hace 5 días, entonces yo, ¿qué prueba le haría? Sangre, sangre, por el tiempo. No le voy a buscar en orina porque todo me va a salir negativo. Entonces, pregunta de examen si les dice, ¿qué prueba le piden primero en un paciente en el que se le acaba de detectar o me viene con esta clínica, pan, y es el típico robótico, ¿no? Te dice que ya está itérico, que tiene mialgias, que tiene cefalea, que tiene subducción conjuntival. Entonces, ¿qué yo voy a pedir? ¿Orina o sangre? ¿Orina? No, sangre. Más 5 días. No era cronicidad, pensé que estaba ya crónico ya. No, no, no. Depende. Porque hay algunos, como que comenté acá, que pueden hacer síntomas, como que otros no. Si yo fuera este caso del señor de acá, justamente el casito del paciente, mira, tiene 5 días de enfermedad nada más. 5 días. Y ya está pato, está amarillo. Entonces, él está haciendo una clínica, sí. ¿Ya está amarillo? Sí. Él está en una fase de agudo tirando a crónico, porque ya se está poniendo histérico. No hay alteración de la conciencia aún, porque el caso no nos ha hablado nada de Glasgow, no nos ha dicho que ha venido somnoliento, nada, tampoco le hemos hecho una prueba de función renal para ver cómo está la creatinina, si el boom está normal, aunque en una fase crónica ya podría empezar a disminuirse, pero lo que sí puedo ver en el paciente, tal y como lo dice el casito, tiene fiebre, tiene mialgias, tiene vómitos y tiene infección conjuntival, ¿no? Inyección conjuntival, perdón. Entonces, está en una fase entre aguda y crónica. Y si solo ha pasado 5 días de enfermedad, ¿qué voy a tener? Probablemente donde estoy, por aquí. 5. Estoy en la fase más escandalosa. Entonces, ¿dónde voy a buscar? En sangre. En orina voy a buscar luego. Luego de la primera semana. Luego de los primeros 7 días, en orina ya voy a poder obtener resultados. Pero si el paciente está en su quinto día, no voy a obtener nada. Probablemente me salga negativo. Y yo erróneamente podría pensar que no tiene leptospirosis. Pero lo correcto sería buscar primero en sangre y ya luego lo confirmas si quieres como eh, tratamiento o seguir el tratamiento por orina. ¿Ok? Así que primero es sangre y luego es la orina. El intermedio ya saca el LCR, ya, si quieres. Pero si ya te lo confirmaste por la sangre, entonces quédate con ese porque es el más relevante. Aquí, aquí, por favor, no se olviden. Sangre, sangre primero. Luego vamos a seguir con la concentración de anticuerpos. Como tal, primero, al ser una infección nueva, reciente, se va a elevar el IgM. Siempre. Entonces, si te dice una prueba que te detecte antígeno, tal, le vas a hacer un IgM, no un IgG, porque un IgG ya habla de cronicidad, porque ya está
pasando el tiempo. Yo le digo G de viejito, ¿ya? Entonces, yo cada vez que digo G de viejito ya me acuerdo que es por viejo de infección. Y esta infección ya lleva al menos una semana. Para el cuerpo lo toma como muchísimo menos tiempo, porque es diferente. Pero tómelo M de nuevo, G de viejo. Y de esa manera van a saber si le piden un, un PCR, supongamos, deciden hacerle un PCR porque es una prueba que se puede utilizar sangre o un hemocultivo, como ustedes lo deseen. No se olviden que le tienen que ver el IgM, perdón, no el IgG, el IgM les va a indicar. Entonces, ¿qué pasaría si yo más bien ya soy una persona, no sé, que lo ha tenido durante años, luego no pasó nada, él me volvió a infectar? Probablemente me va a salir IgM positivo, IgG positivo, porque este ya viene a ser por cronicidad y también funciona de memoria. Entonces, esto, pero primordialmente IgM les va a salir positivo. Listo. Ahora, justamente como les había comentado, primero, cultivo en sangre. Siempre primero la sangre. ¿Por qué? Porque ahí va a estar rondando la espiroqueta porque tiene que diseminarse para llegar a todo el cuerpo. Por lo tanto, ¿dónde va a estar? Sangre. Luego, ¿qué le puedo pedir? Un LSR. Ya, como ahí sí, depende de los gustos que ustedes deciden hacer. Como tal, las fases ya se les expliqué, la leptospiremia, que viene de diseminación de la leptospira en este corto periodo, que es agudo, esta es la fase aguda, mientras que la fase crónica como tal es la parte de leptospira. ¿Y por qué se llama así? Porque la vamos a encontrar ¿en dónde? En la orina, en la urea. Leptospira. ¿Dónde va a estar la leptospira? En la orina. ¿Dónde va a estar la leptospira? En la sangre, porque está diseminada. ¿Se entendió? Sí, digan que sí, por favor. Sí, 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 se entendió. Ok, ok. Y esto es crónico. Y acá es exactamente lo mismo, solamente que en otro formato, por si les gusta más aquí o acá. Igual acá está bastante bien explicado. Sangre, LSR, según los cultivos que ustedes deseen hacer. Y ya. A ver, ya. Y no hay más. Ah, pero. Uy, no se agregó. Bueno, al parecer no se agregó la última diapo, así que la haré manualmente, no se preocupen. Ya. Ahora, ¿qué faltaría, Yolan? Ah, el tratamiento. Te digo. Y ahora, ¿cómo sé qué le voy a dar? Depende. ¿Depende de qué? Depende si es leve o es grave o es moderado. Entonces, justamente vamos a agarrar ese gráfico. Ya, este mejor. Ujú. Y también el de acá. Esto aquí, esto acá. Listo. Ahora, si fuera leve, ¿qué le voy a dar a mi paciente? Si es un adulto, acá en efecto siempre van a separar adultos, niños y embarazadas, por favor, porque a las gestantes no les podemos dar ciertos medicamentos porque pueden ser teratogénicos, entonces hay que cambiarle los medicamentos, adulto y embarazada. Adulto simple le voy a dar doxiciclina o amoxi,
o le puedo dar cipro o eritro. Eritromicina. A una embarazada o niños, porque los niños son el otro grupo etario en el cual también hay que regular la dosis. Amoxicilina o eritro. Nunca le den ciprofloxacino, por si acaso, a las embarazadas. Casi siempre no casi siempre, mayoría de las quinolonas son teraterogénicas, entonces hay que leer bien. Pero ahí ya les solté. Entonces, si les preguntan, fluoroquinolonas, no. Solo para adultos normales, que no estén embarazadas. Ya. Y si fuera una moderado a grave, y un grave podría ser un síndrome de Wells, ¿verdad? Porque estábamos hablando de gravedad. Entonces, ¿qué le voy a dar? Ay, sí, le voy a cambiar la dosis. Esto todos los medicamentos. Benzodiazepinas. Mencil, penicilina G, que si no me equivoco se las mostré en la clase anterior, sódica, en un cuadrito, si no me equivoco. Ampicilina, ceftriaxona o cipro. Y si fuera un niño, una embarazada en un moderado grave, BGC, que es la bencilpenicilina G sódica, esa es la GS. Le puedo dar también ampicilina o ceftriaxona. Ya está. Ya, espérense. Acá creo que no lo mencioné, pero se puede usar un MAT. El MAT es de aglutinación, ¿ok? Déjenme se los coloco. Un segundo. Acá estaba. MAT. Mm, está. Esto también ha sido pregunta, así que se los voy a dejar por acá. Porque sí se puede usar. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a la leptospirosis? Aquí ya les dejé el bol estándar, que es el MAT, la aglutinación microscópica. Me dice si no, para ahí pasar al siguiente tema. Sí, sí. Sí, normal. Ok. Entonces, déjenme paso ya al siguiente tema. Ahora sí, vamos a hablar de la enfermedad del carrión. Esta, como tal, ya es una enfermedad que ustedes ya habrán conocido, ¿no? Por nuestro antiguo compañero médico de hace muchos años atrás en el Perú, Daniel Alcides Carrión, y por lo que hizo de que se inoculó para poder hacer el estudio de la verruga peruana. Entonces, déjenme. Uy, ya está. Ahora sí.
Y como en el caso anterior, otra vez tenemos un casito. La enfermedad de Carrión o verruga peruana, o también como se la conoce, bartonelosis, es una enfermedad bifásica, aguda y crónica, como la que acabamos de ver de la leptospirosis, pero esta es distinta porque tiene dos nombres diferentes para cada momento como tal de su enfermedad. Entonces tenemos una fase aguda, que es la fiebre de Loroya, y la fase crónica, que es la verruga peruana. 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 Y ya. Luego tenemos un casito. Paciente de 30 años, luego de 3 semanas de viaje laboral al Callejón de Conchucos, presenta mialgias, artralgias, fiebre, palidez marcada y cefalea. Ah, ok, solo tiene eso. ¿Qué hago entonces? Mire, igualito que en el anterior caso, siempre va a ser muy importante que rescaten qué tiempo, enfermedad o desde cuándo se empezó a enfermar. Luego de 3 semanas de viaje al laboral, luego de 3 semanas, entonces, ¿desde cuándo te enferma? Luego de 3 semanas. Recién está enfermándose, no sé cuántos días lleva enferma, pero ha pasado 3 semanas en lo cual no tuvo nada y eso se llama su periodo de incubación. Este es el tiempo que está incubando la enfermedad dentro de ella hasta que ella pudo hacer clínica como tal. O sea, ya está en un periodo patogénico. Tiene 30 años, no es un dato que me aporte mucho, paciente no me indica el sexo, entonces tampoco es un dato que me va a aportar. Me importa que otro detalle, al lugar donde se fue, al Callejón de Conchucos. ¿Por qué, Yolanda? Porque en algunos lugares son prevalentes algunas enfermedades más que otras. En el anterior, ¿se acuerdan que también les dije que era Cajamarca? Madre de Dios, Loreto, Ucayali, igualito. Hay lugares que se los van a aprender porque son muy, muy clásicos, muy de paciente robot, en el cual le preguntan dónde es. En la enfermedad de Carrión es muy paciente robot que te digan Callejón de Conchucos y que te mencionen otros lugares que te voy a mencionar. Presenta mialgias. Ah, igualito como en el anterior caso. Sí, entonces ¿podría ser un diferencial? Claro que sí, podría ser un diferencial. Entonces, ¿qué más tiene? Artralgias. Ok, esto no lo había escuchado acá, pero ustedes ya han visto dengue, han visto Zika. Entonces, ahí sí hay artralgias, hay mialgias y hay fiebre. La palidez marcada, ¿qué te puede decir? Anemia, ¿verdad? Porque está pálido. ¿Y pálido por qué? ¿Tú qué te cuadra? Entonces, la fiebre, acá no hay fiebre por si acaso, no hay fiebre, pero usted dice que hay cefalea. Entonces, ¿yo qué hago con estos datos que solamente me dice que tiene 3 semanas, en lo cual al parecer está incubando la enfermedad, recién está haciendo la clínica, se fue a Conchucos, presenta mialgias, centralgias, fiebre, perdón, se había fiebre, disculpe, y hay palidez marcada que, como les dije, se traduce por la anemia, pero hay cefalea. Entonces, ¿yo qué hago con este paciente? ¿Qué puedo sacar? Lo que yo tengo que resaltar, justamente como yo les había comentado, es el tiempo de viaje, 21 días es la traducción, lugar de viaje, Callejón de Conchucos, los síntomas que está presentando, mialgias, artralgias, fiebre y cefalea, siempre hagan su traducción del tema. Los signos, palidez marcada, ¿no? ¿Qué me traduce? Anemia. Síndromes, los tienen que agrupar para que sea un poco más fácil de ustedes razonar los casos. Entonces, ¿qué tiene? Síndrome febril, obviamente. ¿Fiebre de cuánto? No me ha dicho, pero supongamos 38, 39. Síndrome anémico, sí, sugerido por la palidez marcada que está presentando. No es común que un paciente de 30 años de la nada, entre comillas, se ponga pálida. Entonces, síndrome doloroso, mialgias, artralgias y cefaleas. Ok, ahora sí hacemos la introducción un poquito más del caso. Como ya les comenté, yo soy fan de hacer diferenciales como tal. Entonces, como este mismo cuadro se los había explicado la semana pasada, porque se los mostré para mostrarles, ay, se los mostré para mostrarles. Se los mostré porque era necesario hablarles sobre el tiempo de incubación y lo que requiere el que nosotros hagamos esta mini investigación, por así decirlo, cuando hagan preguntas a su paciente. Porque si no, luego dice, no, doctorita, solo he estado mal unos cuantos días ya, pero ¿desde cuándo? Pues, ¿qué día sí fue el trabajo? Ah, tal día. Entonces no va al trabajo desde hace 7 días y usted recién viene hoy. Ah, ok, ya está bien, señor. Pero entonces ha estado mal ya 7 días y dice que se fue de viaje, no sé, de pronto hace 2 semanas atrás. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente pasó? Ha pasado una semana, ¿verdad? Ha pasado una semana que estuvo incubando y después ya empecé a enfermar. Siempre hagan ese cálculo. A veces ya los casos solamente son mucho más directos, no tienen que hacer ese doble pensamiento, pero igual se los dejo ahí porque sí se los va a servir.
Entonces, acá volvemos a tener el mismo caso, nada más lo he pasado otra vez. Y tengo unos diagnósticos diferenciales que yo podría hacerle, como ya les había comentado con respecto a la palidez marcada, la fiebre y las mialgias. Ya, esto es como, por ejemplo, no sé, malaria, porque la zona también suele ser un poco endémica de malaria. Pero en este caso, para el tiempo de incubación promedio, no es, ¿ok? Podría ser más o menos, pero igual la zona endémica no es tan exacta, no es tan exacta en este lugar, por eso da igual la dejé como diferencial, pero me faltaría un poco más detalles, ¿ok? ¿Podría hacerlo un descarte? Claro, podría hacerlo un descarte, sí, porque al momento que yo le pido prueba un poquito para ir sacando temas, entonces para malaria siempre hagan en su cabeza. El malo sale por gota, entonces malaria, gota gruesa, o le hacen un frotis de sangre. Ya depende de ustedes qué prueba le van a hacer, pero sí, preferiblemente gota gruesa. Ahí va a salir muy probablemente. Pero en este caso no es. ¿Ok? No es. Fiebre tifoidea. Podría ser, pero para fiebre tifoidea es menos el tiempo. Acá se los dejé. La fiebre tifoidea puede ser clínica ya recién luego de una semana o 2 semanas. Hasta puede ser un tiempo más breve, la verdad. Podría ser mucho menos. Pero luego de 3 semanas, muy prolongado, ¿no les parece? Entonces, la verdad, se descarta solita la fiebre tifoidea porque también no me habla de más, como que falta algunos datos más. Entonces, lo voy a descargar. ¿Descargar qué digo? Descartar. Dengue. Dengue sí podría ser. Como les comenté, aquí la palidez marcada, la fiebre, las artritis y mialgias sí me podrían hablar de dengue. Podría ser. Y especialmente si es un dengue que ya está empezando a ser un cuadro más severo. Aquí faltaría que me dé signos de alarmas o las red flags dentro del dengue para que yo pueda decir que está entrando en un cuadro de severidad o que se está volviendo un dengue complicado, un dengue grave, ¿ok? Pero aún así, el tiempo no me cuadra. El tiempo de incubación de dengue es muy rápido, miren, de 5 a 7 días. Y el paciente no puede haber sobrevivido a un dengue agudo o tirando un dengue grave, pasando 3 semanas sin nada. Es imposible. No hubiera llegado vivo al hospital, la verdad. Entonces, ¿es un dengue? No puede ser. Chikungunya, que es como su gemelo perdido, pero menos bravo, tampoco. Porque miren el tiempo, de 1 a 12 días. Entonces, si no es dengue, no es chikungunya, ¿podría ser leptospirosis? Justo lo acabamos de ver. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Tiene fiebre, tiene cefalea, tiene palidez marcada, tiene mialgias, tiene artralgias. El único detalle también es el tiempo. Como les dije, puede ser de 2 a 20 días, puede ser de 7 a 12 días. Entonces, muy probablemente no sea el cuadro que estamos buscando por el tiempo de promedio de incubación. ¿Ok? Solamente por el tiempo promedio de incubación. Estoy descartando toda esta cantidad de enfermedades, porque ustedes tienen que hacer unas pruebas que sean lo más selectivas para el paciente en base a clínicas. No pueden pedir todo para descartar cuando el paciente solo necesitaba una prueba para descarte. Tienen que pensar que esas pruebas pueden funcionar para otras personas y que hay que ser lo más acuciosos para que ustedes puedan escoger qué prueba es la mejor para el paciente, o sea, probablemente que sean las gold estándar, como ya les mencioné, para leptospirosis, es el MAT, el de aglutinación. Entonces, yo le pediría un MAT si es que quisiera descartar. Pero si fuera una leptospirosis, yo ya estaría hablando de un cuadro en el cual mi paciente debería haberme venido amarillo, debería venir itérico, y esto debería venir haciéndome un síndrome de Wales por el tiempo que ha pasado. Como les comenté, la fase aguda es una semana y en la segunda empieza la cronicidad. Entonces, si en 2 semanas mi paciente ya hubiera estado amarillo, y acá no me dice, no estamos hablando de síndrome de Wales, no estamos hablando de un estado crónico de leptospirosis. Hasta podría prolongarse una tercera semana. Pero mi paciente ya vendría un poco más grave, con una alteración más fuerte, como ya les había comentado, alteración del sensorio, daño hepático, daño renal especialmente. Entonces, mi paciente hubiera llegado sin ictericia, sin eso, o con una alteración del sensorio de 15 de 15, no. Entonces, por la clínica y por el tiempo de incubación, también lo voy a descartar. Brucelosis, que es otra de las cosas que podría hacerme esta fiebre prolongada.
¿ok? Mialgias y artralgias, sí, en la brucelosis es constante, pero aún así, el tiempo es casi como si llegara hasta el límite, ¿ok? De 1 a 3 semanas puede ser, más o menos, ¿ok? Pero acá en la brucelosis aún no lo hemos visto, pero la brucelosis como tal tiene también dos fases, si es que es en su momento agudo y si se vuelve, digamos, si eres parte de la población, o sea, una población que vive constantemente y no es la primera vez que te da brucelosis por memoria, entonces puede tardar en hacer otra vez como tal la enfermedad. Entonces, de 5 días a varios meses posteriores podrías volver a hacer clínica y no es el caso. Ya tenemos la clínica luego de 3 semanas, entonces no. Y si quisieras hacerle un descarte por el lugar, no sé, a lo mejor ya ha tenido brucelosis el paciente, podrías hacerle una rosa de Bengala, que sería el gold estándar como tal, ¿ok? La rosa de Bengala. Y acá les agregué anemia severa porque obviamente es lo que tiene el paciente ahorita, porque no puede estar pálida así nomás y que no se esté explicando de alguna manera. Pero la anemia nada más va a explicar la palidez y en alguna parte podría estar asociada a la fiebre que presenta el paciente, porque está intentando compensar todos los sistemas que los está empezando a fallar. Entonces, una vez que ya hemos hecho este cuadro comparativo nada más de la enfermedad y de otras enfermedades que ya han visto o conocen, o ya les expliqué recientemente leptospirosis, porque acá para leptospira, ¿qué falta? Que esté amarillo y obviamente para que sea mucho más reconocible como un paciente robot sería, ¿qué cosa? Su fusión conjuntival, que está itérico, no la tiene, no me habla de nada de eso el caso. Entonces, para mí, yo probablemente sí la descartaría y descartaría todas las de acá. Me quedaría mucho con el, nuestro tema actual, que es la bartonelosis como tal. Entonces, ya. Como tal, la bartonelosis es un basiliformis. ¿Y por qué se llama basiliformis? Porque puede cambiar de forma. Aquí, aunque técnicamente es más un bacilo, ¿ok? Acá como pueden verlo. Esto se transmite por un vector. Este vector es la Lutzomia berracum. Hay otro que es la Lutzomia perunis. Pero aún así, a pesar de que son primos hermanos, tienen dos nombres, ¿ok? Les puedo decir titira o manta blanca. Sí, necesito que se acuerden eso, porque si es o pregunta de examen. Y dice, paciente refiere que le ha picado la titira en su brazo y que se ha sentido mal posterior a 3 semanas de, de que se fue de viaje. Perdón. Entonces, sí es un dato que sí lo tienen que tomar en consideración, saberse el otro nombre. ¿Ok? Porque yo ya les estoy poniendo varios nombres aquí para que se los recuerden y que constantemente los estén viendo. ¿Qué más? Es un bacilo gran negativo. La clase pasada les mostré cómo tratar de diferenciarlos o hacer una asociación para que cuando les pregunten, ustedes puedan contestar de la manera más rápida, perdón, y que no se demoren en pensar qué era. Era un bacilo gram, era negativo, era positivo. Y es pleomórfico. ¿Por qué es pleomórfico? Porque puede cambiar de forma. O sea, ahorita está como bacilo, pero se puede hacer casi como un coco. ¿Ok? Y como cambia de formas, mórfico. Pleo, varios. ¿Ok? Intracelular, sí, es intracelular, ligeramente facultativo, pero es intracelular sobre todo. ¿Ok? Es aeróbico, sí. Flagelos unipolares, también, como pueden ver, solamente a un lado del bacilo va a presentar estos flagelos que le van a ayudar con la movilidad para que se adhiera a los glóbulos rojos y de esta manera puede hacer todos los factores de virulencia que ya les voy a presentar. ¿Qué más, Yolanda? ¿Qué más tiene este bendito bartonelosis? Tiene una coloración roja en Jensen Wright. Esto les va a servir para qué? Más para su examen. ¿Ok? Porque va a decir que en tal cultivo se detecta un rojo grosella en Yemsa. Entonces, en un medio sólido, ¿qué estás observando? Probablemente estés viendo una Bartonella bursaliformis. ¿Ok? Epidemiología como tal, siempre acuérdense de la libertad, bueno, Piura, la libertad y Ancash. Y justamente en Ancash está el lugar que les había comentado, es el callejón de Huaylas y el callejón de Conchucos, de donde es el paciente. Porque, ¿qué nos dijo el paciente? ¿Qué era de ahí? ¿Dónde está? Ahí está. Ujú.
Mi paciente, ¿dónde estuvo? En el callejón de Conchucos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordarme la epidemiología de los lugares. En este caso, es entre medio alto y alto, porque acá te dejo un datito, ¿no? No vive tan grandes a las alturas nuestro querido Vector, pero sí puede llegar a acercarse bastante a la costa, como pueden ver, 500 metros sobre el nivel del mar es bastante cerca. Y luego, mayor frecuencia de los niños y adultos jóvenes, sexo indiferenciado, no importa si eres hombre o mujer, igual te puede picar. En embarazadas hay una forma grave de la enfermedad, entonces hay que hay que cuidarlo porque hay mayor riesgo de contagio vertical y preferentemente que tener mucho cuidado en el tercer trimestre. ¿Ok? ¿Qué más? Justamente los factores de virulencia que les había hablado, el porqué la importancia de este flagelo unipolar, es esto. Los factores de virulencia que tiene de la motilidad, primero nace de la flagelina, ¿ok? Que son estos, en los cuales esta bartonela se puede mover con tranquilidad dentro de todo el flujo sanguíneo, se puede adherir a los glóbulos rojos, y lo que van a hacer es pegarse. ¿Con qué? Con adhesina. Esta adhesina va a hacer que se pegue como si fuera limpiatipo, y luego de que ya se pegó, ¿cómo va a entrar? Acá está mi glóbulo rojo indefenso y acá tengo a mi bartonela intentando entrar. ¿Cómo lo va a lograr? Porque tiene una deformina. Esta deformina lo que va a hacer es de que mi glóbulo rojo se empieza a deformar, va a invaginarse adentro, o sea, este va a entrar acá y va a poder entrar. Genera un huequito, como un porino. Y aparte, ¿qué más? Si es que le es difícil, porque una vez que ya generó esta invaginación como un tunelcito, aún no termina de entrar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que debilitar la pared, la membrana del glóbulo rojo. ¿Cómo lo va a hacer? Con la hemolicina. Entonces, la hemolicina, ¿qué va a hacer? Como quien dice, como diluye. Entonces, va a entrar y ahora sí, una vez que ya está dentro, es como va a ser esta imagen. No sé si se ve bien, pero acá se puede ver cómo este bacilo ha perforado el glóbulo rojo, está todo invadido. Ahí está, atravesado mi glóbulo rojo, acá también, y aquí y acá. ¿Ven cómo le hacen huequito? Como si fuera un queso cheddar, igualito. Ese es mi glóbulo rojo cuando uno está infectado. Las proteínas de IAIA y las de IAIB, estas más son como indicador de la cantidad de verrugas que vas a tener. Y esto ya hablamos de una fase crónica, ¿no? Como ya les había comentado de la verruga peruana. Entonces, ya Yolanda, entonces ya tengo la Bartonella, ya sé quién es, ya sé quién la transmite, me picó un mosquito, esta titira, este Leucomia verraculum. Entonces, y yo de casualidad me fui de viaje al Callejón de Huaylas en Ancash, y ahora ya entró en mí, pero ¿qué pasó? Entonces ya se los expliqué. Reservorio, el hombre, ¿sí o no? Si no, ¿a quién le va a picar? ¿A quién le va a hacer la clínica? Luego, el agente, la Bartonella basiliforme como tal, ¿no es cierto? Y la zona del ambiente y nuevas zonas endémicas, como ya les comenté, en las zonas endémicas, aquí tenemos a Piura, La Libertad, Ancash, como tal, y hay nuevas zonas, también hay en Lima, por si acaso, ¿ok? Mecanismo de transmisión, ya se los dije, picadura, trasplante, ¿sí? Porque se puede quedar en la sangre justamente de un órgano, puede tener una sede por transfusión sanguínea y como ya les había comentado, por vertical en el embarazo. Siguiente. Ahora sí, vamos a hablar de la fisiopato como tal. Esta, con respecto a la infección local, como se les había dicho, se da por local en días hasta semanas. Ya, una vez que ya te picaba el zancudito, aquí, pim, te picó. Lo que va a pasar es que al momento de que se da la bacteremia como tal, porque la bacteria tiene que llegar a tu flujo sanguíneo, ¿verdad? Lo que va a pasar está de que tu cuerpo va a intentar atacarlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a hacer que se eleve aquí, la IgM o la IgG. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Siempre aplica para todos. La IgM o la IgG se va a activar primero. ¿Quién? Se activa primero la IgG porque la IgM es memoria, o memoria creo que es la IgM. No, IgG es memoria, si me equivoco. Ujú, sí, sí. Entonces sería la IgG, ¿verdad? O La no sé, IgM. No, Ah, IgM, sí, 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 sí. Míralo como M de nuevo. M nuevo, M nuevo.
y ya luego la IgG ya es memoria. Entonces, siempre se va a activar primero ese y ya. Vamos a tener que la bacteremia. Aquí, primero la bacteremia. Ya. ¿Qué va a pasar esta de que tenemos a esta Bartonella? Va a ingresar, ¿no es cierto? Cuando una vez ya está dentro del flujo sanguíneo ya es bacteremia, que podría llegar a ser una infección más severa. Pero, ¿cómo esta bacteria se va a reproducir más? Tiene que ingresar a un glóbulo rojo, porque se le acuerda que se les había comentado, es intracelular. No puede vivir así afuera. Entonces tiene que ingresar aquí, a un glóbulo rojo. Aquí va a aplicar todos sus factores de virulencia para poder entrar. Aquí está afuera. Acá está aplicando su hemolicina, su flagelina, su adhesión, todos los factores, su deformina, su adhesina, su hemolicina. ¿Para qué? Para poder ingresar al glóbulo rojo. Una vez adentro del glóbulo rojo, como es una bacteria intracelular, se va a empezar a multiplicar. Ya cuando se multiplique este eritrocito como tal, ¿qué va a suceder? Va a explotar. ¡Pop! Se rompe. ¿Ok? Porque debilita tanto la parte de la membrana y lo que va a pasar al final es que se va a romper. Y esta rotura de los glóbulos rojos que me va a dar anemia hemolítica. Entonces mi paciente por eso está pálido y empieza a tener fallos porque se está rompiendo los glóbulos rojos y por eso se pone un poco pato. Depende, no necesariamente va a ser pato como tal, pero sí hay una anemia hemolítica. Ya está. Ahora sí, otra vez acá tengo una imagen, ¿no? Incubación de 21 días. Se puede extender, según otra literatura, de 10 a 200 días como tal. Primero hay una incubación, un endotelio, como pueden ver, desde que lo pica hasta que ya empieza a presentar la clínica, ¿no? Hay una anemia, hay fiebre, los hematíes están parasitados, como ya les mostré, hasta que explotan. ¡Pum! Y empiezan cuando ya se vuelve más crónico, ¿no? Cuando hay una fase histioide, cuando ya hablamos de la verruga, como pueden ver acá, el paciente ya tiene la verruguita. Acá no, una fase hemática, no, acá no. Cuando hay una fase anemizante, va a ser con anemia, porque es lo que estamos viendo. Acá, justamente de 2 a 4 semanas va a ser la anemia que va a presentar, es una anemia severa. ¿Y qué va a pasar? En la segunda semana hay complicaciones con otras infecciones y entonces podría generar un cuadro un poco más disperso. En esta semana, ¿con qué se podría enfermar? Es como si le hubiera dado a mi paciente, más bien, esta enfermedad no es un símil del VIH, pero es como si en esta semana, en estas 2 semanas de enfermedad, hubiera tenido una caída tan fuerte de su sistema inmunológico que está como que tan bajito que es muy propenso a un montón de enfermedades. Similar a lo que le pasa a un VIH cuando ya empieza a decaer su CD4. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué infecciones podría tener? Podría darle toxoplasmosis, podría dar una infección por TBC, podría ser una reactivación de TBC, podría tener algún tipo de neumonía en el cual no era candidato, por así decirlo, porque hay neumonías que son mucho más comunes, ¿no? Como ya conocen la neumonía, que sí hay tendencia para ciertos eh, grupos etarios, pero en este caso les daría las que son atípicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque está tan debilitado su sistema inmune, está tan comprometido que no puede defenderse. Entonces, estas complicaciones con otras infecciones pueden alterar el cuadro. Entonces, mi paciente puede venir con una clínica diferente, sí, y mis pruebas me van a salir mal, porque yo estoy pensando que tiene solamente tal enfermedad, y uno empieza a decir, no, qué raro, pero ¿por qué la TBC le daría una anemia tan severa? Supongamos que mi paciente vino con este cuadro de bartonelosis, más TBC justamente en su segunda semana, o una reactivación de TBC, que sería lo más práctico. Entonces, ¿qué pasó? Entonces tienen que encontrar el foco de la anemia, ¿verdad? Porque tienen que empezar a tratarla, aparte de, si pueden, no si está ya en categoría para poder hacer su transfusión a partir menor a 7. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo encuentras esa fuente? Toca esperar, toca que hacer. Toca hacer otras pruebas que me indique qué otra causa podría ser que tenga enfermedades atípicas en un paciente sano que no posee VIH. ¿Ok? Entonces, una que tiene que pensar siempre es enfermedad de Carrier. Ok.
Luego de esta fase anemizante, viene un periodo intercalar. Este periodo intercalar es asintomático. Ya, pero esto pasa porque hay ya un aumento de la bacteremia, como que si hubiera llenado tan a tope que ya no sabe expresar síntomas. Porque pasas de un asintomático como tal a una bacteremia profunda. Y aquí sí se puede realizar un hemocultivo de CO2 en 21 días va a salir. Entonces, luego tenemos una fase eruptiva crónica, ya más conocida como la verruga peruana. Esta se puede presentar mucho después. Puede ser 2 meses después o puede ser hasta 2 años después. Ok, porque este periodo intercalar depende. Depende mucho de cuánto el paciente puede aguantar tener tanta bacteremia en su cuerpo hasta que sea expresada ¿en qué? En una verruga. ¿Ok? Porque tarde o temprano va a llegar. ¿Cuándo? No sé. Está este periodo. Tiene que cumplirse el periodo intercalar y luego pasar a una fase eruptiva. Entonces, como ya les hablé un poquito sobre la fase aguda y la fase crónica, que es la verruga peruana, ¿no? Fase crónica, entre el medio está la fase intercalar. Hablando de la fase aguda, es brusco, inicio brusco, síntomas inespecíficos, como cual otro, algún prepatogénico, un prodrómico, como tal, suele ser inespecífico, hasta que ya empieza a que los síntomas se pongan a estadiarse. Anemia marcada, sí, porque presenta una anemia hemolítica. Entonces, ¿qué tiene? Hemólisis. Hay una depresión transitoria de la inmunidad celular, sí, ya se los había comentado, acompañada de una septicemia, sí. La mortalidad sin tratamiento es alta, de 40 a 85%. Ok, acá creo que sí puse la mortalidad, no lo puse, pero acá es mucho más alto. Bueno, no. Pero sin tratamiento de la fiebre de la oralla sí mata a muchas personas. Y si ustedes le preguntan a sus abuelitos, a alguien si conoce la fiebre de la oralla, se van a asustar, se recuerdan y se asustan, porque un montón de personas fallecieron en el Perú por esta fiebre de la oralla. Por eso el hacer la historia clínica, la historia de la propia enfermedad, cómo pasa de la fiebre de la orolla a llamarse verruga peruana, fue ahí donde Daniel Alcides Carrión fue el que se inoculó la verruga peruana para hacer un estudio mejor de que los síntomas, el inicio de la enfermedad, los cambios que presenta, hasta que llegó a la fase de la verruga peruana. Pero ya de ahí no hubo más, porque sin tratamiento, ¿qué pasaba? Mortalidad del 40-85%, y él fue uno de esos. Porque en ese momento no había un tratamiento efectivo como tal, eran tratamientos con el cual hacer un soporte. Bueno, continuamos. Forma grave. La forma grave de esta parte de la fase aguda de la fiebre de la oralla presenta fiebre, taquipnea, pulso débil y hipotenso. Estos son red flags, o si te dicen que una fiebre de la oralla ya no está siendo una fase aguda, sino es una fiebre de la oralla en una forma grave, ¿ok? Porque si fuera solamente anemia y una ligera fiebre, ok, estamos manejándolo, vamos a poder. Pero cuando ya empieza a haber taquipnea y un pulso débil, ¿ok? Acá, y se está volviendo hipotenso, o sea, acá ya estamos empezando a complicarse el paciente. El paciente probablemente no responda bien. Así que acá les dejé bien fuerte marcado para que no se olviden que esta es una forma grave. Y si no me equivoco, esto también fue pregunta, así que acá está. Un periodo silente, que es justamente el periodo intercalar que les hablé, y que precede a la bacteremia, es asintomática hasta 15 meses, como tal. Y la fase crónica, como tal, ya lo dice su nombre, es luego de un tiempo en el cual la persona va a presentar estas lesiones pseudotumorales, angiotomatosas, que sangran al contacto. Yolanda, pero entonces voy a aparecer así con un montón de heridas. No son heridas, son lesiones. Son lesiones elevadas que depende de qué tipo sean, porque acá tenemos varias. Por ejemplo, tenemos la miliar, que son pequeñas, están ubicadas en la dermis, ¿ok? Estas son menor a 3 milímetros. La mular, como pueden ver acá, es grandecita, mayor a 5 milímetros, es la grande. Y más bien está la nodular, que es como un nódulo porque lo sientes más profundo, es subdérmica. ¿Ok? Entonces yo necesito que se acuerden que existen tres. Que existe que la miliar es de la dermis y que la nodular es de la subdérmica. Y el tamaño. Más frecuente, nivel pediátrico, en zonas endémicas, porque como tal, los niños no se les va a sentir tanto la anemia hasta que ya se expresa. La anemia de los niños depende si es que
hay una clínica muy marcada, muy fuerte, porque los niños empiezan a tener el típico, duerme mucho, está más cansado de lo normal, su pelo se puede poner más quebradizo, se aclara un color marroncito. Entonces, más o menos, si es que se llegara a atender al niño temprano, cuando tiene recién la fiebre de la orolla, es mejor, porque obviamente no va a llegar a la mortalidad del 40-85% de su tratamiento. Pero si no se trata y sobrevive a la mortalidad como tal, va a pasar a la fase crónica. Entonces el niño va a llegar, ¿cómo? Va a llegar con con todas estas, ay, con estas lesiones cutáneas en cara, extremidades superiores e inferiores, en tronco no tan comúnmente, así que siempre fíjense en miembro superior, inferior y en rostro, como pueden ver acá. Y listo. Ahora, por parte del diagnóstico como tal, aquí sí es un poco más rápido de encontrar porque yo sí, acá es mucho más sencillo. Solo acuérdense de dónde van a buscar. Fase aguda si estamos buscando en sangre, porque es mucho más sencillo de encontrar siempre las cosas en sangre. Cuando sabes que va a estar en sangre, protis, un hemocultivo. ¿Ok? Ese de sangre. ¿Le puedo hacer un PCR? Claro que puedes hacer un PCR, porque los PCR que van a buscar la respuesta inmune. Entonces también, igual acá te lo indica, qué es mejor buscar en una fase aguda, qué es mejor en una fase eruptiva y en los asintomáticos. En una fase eruptiva, como pueden ver, cualquier prueba es buena, menos el frotis, porque obviamente el frotis ya no es donde vas a buscar. Acá tú tienes que buscar un cultivo de biopsia. También puedes hacerle un PCR. O el ISO Unifim, la verdad a mí me gustaría una histopatología, un hemo, nunca falla un hemo. Y ya. Y por un asintomático que tú dices, qué raro este pacientito que tiene, porque tiene una anemia no tan marcada, pero lleva un tiempo ya así enfermo, o sea, te presenta la clínica, pero aún no tan completa. Entonces, no la tienes, sí la tienes que atender, no lo vas a dejar sin nada, porque luego va a venir con una fase aguda o va a venir con una fase eruptiva luego de 2 años, 1 año y medio. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Un PCR. ¿Ok? El PCR siempre, cuando algo no te exprese en la clínica como tal, lo vas a encontrar ahí. Tarde o temprano va a aparecer. Un PCR es muy bueno. Y ya, no lo vas a buscar en una biopsia. Tampoco hay una histopatología. ¿Por qué? Porque no hay nada que biopsiar, no hay nada que hacer un estudio, porque te está diciendo que es asintomático. Entonces no hay síntomas, no hay algo que tú puedas hacer un estudio concreto. Entonces lo más probable es que lo vayas a encontrar en algún líquido, en un PCR como tal, ¿ok? Luego, ¿qué más? Ahora sí, ya está. Ese es el tratamiento como tal. El tratamiento que le vamos a dar para la fiebre del ya para la fase aguda, nada más, A de agudo, C de crónico, A de cipro, ¿ok? Ciprofloxacino o le da amoxicilina, más ácido clavulánico. Antes se le daba clorafenicol y creo que aún en su teoría lo ponen, pero si no me equivoco, su profesora de seminario, si es que sigue siendo la misma doctora, les va a preguntar por qué ya no se da. ¿Ok? Y ustedes tienen que saber por qué no se da. Porque está generada aplasia medular. Entonces, se imaginan un tratamiento que ya tienes hemólisis, que es extramedular, porque aún es reparable, porque mientras la médula esté bien, esté chévere, vas a seguir produciendo glóbulos rojos y no te vas a morir. No está complicando tanto tu vida más que actualmente. Es un proceso agudo, más no es un proceso crónico, aumentado o severo. Entonces, ¿qué pasaría si ahora por un tratamiento me va a dar una aplasia medular? Acá ya estamos comprometiendo mucho más, pero era el tratamiento que antiguamente se daba, porque no había algo más que darle en aquel momento. Entonces, ahora quedamos ciprofloxacino de 500 miligramos durante 14 días y ya, ¿ok? También le puedo dar amoxi, pero en este caso el amoxi es para embarazadas, ¿ok? Lo estoy dejando acá bien resaltado. Amoxi solamente para embarazadas.
Recomendablemente, ¿ya? Porque ¿qué les dije de los fluoroquinolonas? Que no le den en embarazadas porque probablemente es muy teratogénica. Y aparte las quinolonas suelen ser arrítmicas, ¿ok? Y eso creo que lo van a ver también en la clase de TBC por parte de terapéutica, entonces ahí lo van a hacer un reminder, el por qué no podrían darle eso a una embarazada. Y ya, la cifra sí la vamos a hacer en una combinación como tal con ciprofloxacino, ¿no? Pero en casos de gravedad o persistencia, ¿ok? Solamente esto. Y la ciftriaxona solo se administra 1 gramo, ¿ok? Y depende de la severidad, se puede dar de 10 a 14 días. Más no, porque puede empezar a hacer daño y dependiendo, ¿ok? Y ahora hablando de la verruga peruana, acitro, de frente. Tu respuesta es acitro, ¿ok? A menos que ya le hayas dado otro tratamiento, o sea, no sea la primera vez, ¿no? Ya le podrías dar cipro. Rifampicina podría ser, ya, pero hay fracaso al tratamiento, por si acaso. Y otro detalle con la rifampicina, como es un tratamiento para TBC, entonces, y en Perú tenemos un gran índice de TBC, es mejor no darle los medicamentos indicados para TBC, para otras enfermedades, porque puede pasar, puede empezar a hacer tolerancia medicamentosa, que se traduzca en que próximamente, si es que el paciente de casualidad se llegara a enfermar de TBC, la rifampicina, él ya sea resistente. Y lo que lo escalaría de una persona de tener una TBC normal a tener una TBC MDR, XDR o X, XD. Hay uno que es súper mega resistente, hay otro más encima. Entonces, a los medicamentos siempre traten de darlos según la escala que presente, ¿ok? La citromicina es bastante segura para, acá bien claro lo dice, este lo saqué de un protocolo, si no me equivoco, ajá, protocolo de tratamientos para las embarazadas y para todas las edades, así que genial, la citro acá es bien chévere. 500 miligramos una vez al día, solamente se da una pastillita y está durante 7 días y el paciente va a estar chévere. Las verrugas van a empezar a disminuir, ya no van a ya no van a tener ese color rojo vinoso y van a empezar a ir cayendo. Y ya luego, si quiere, un tratamiento en la piel, ya, pero sería por el lado de dermatología como tal. Pero esto lo trata primero en infectología y acompañado se puede llevar a cabo con dermato. Pero digamos, la cabeza de las decisiones le va a tomar quien infecta. Ok, y acá tenemos un mini repaso de lo que ya habíamos comentado. Agudo, fiebre loroya, crónico, verruga peruana. ¿Qué hay diferencia? ¿Dónde está el lugar del daño? Hematíes en la fase aguda como tal, porque primero va a haber daño en los glóbulos rojos y en la fase de la verruga peruana está endotelial, porque estamos hablando de la piel. Y todo lo que acontece en todas esas partes, dermis, epidermis, subdermis, como ya les había comentado, en donde se presentaban estas verrugas. Luego, la clínica que va a presentar en la fiebre del oraya, fiebre, cefalea, anemia embolizante, que esta se puede traducir como ictericia y que próximamente sea una hepatomegalia. Entonces hay que tener mucho cuidado con que esta anemia embolizante aún no se haga mucho más agravante. ¿Ok? Para el lado crónico, como tal, tenemos a la verruga peruana en zona expuestas, ¿no? Ya en dermatología van a ver que es zona fotoexpuesta cuando cae el sol, pero en este caso ya les había comentado, ¿no? Donde era miembros superiores y cara. Casi un fotoexpuesto, pero no es lo mismo, porque el fotoexpuesto también es mi cuello, porque yo uso un polo, entonces esta parte es fotoexpuesta. Si yo estoy usando este polo, técnicamente no todo mi brazo está expuesto, ¿sí o no? Entonces sería solo hasta donde llegue el sol. Así que no voy solo expuesto, solo expuesto como tal. Tratamiento, aquí ya está. Ciprofloxacino, acá te lo dejo con años, los años que vas a dar, o sea, tratamiento según la edad o el pesaje de la persona. Primero le vas a dar, depende, si es mayor a 14 años o pesa mayor de 45 kilos. Le vas a dar cipro y si no responde a la ciprofloxacino, le vas a dar clotrimazol más amoxicilina clavulánico. Aquí, o sea, esta es la traducción, ya, amoxiclavulánico. En cambio, si la paciente pesa, o sea, pesa menos de 45 kilos y es menor de 14 años o es gestante, ¿se acuerdan que le dije que no le vamos a dar quinolonas ni a balazos? Entonces, ¿qué le doy? Amoxi más ácido clavulánico. Y seguimos acá. Si es un agudo grave, acá igual te lo dejo. Le voy a dar cipro más ceftriaxona. Si es una gestante grave,
le voy a dar ceftriaxona más clorafenicol, a pesar que yo me he comentado que suele generar esta aplasia medular. Pero es lo que podemos darle para que la paciente responda al tratamiento. Igual, se recuerdan que les comenté que hay que tener cuidado con con el mecanismo de transmisión vertical en el tercer trimestre, porque es peligroso para el desarrollo del feto que está a punto de venir al mundo. Entonces, esto es por el lado de Fereloroya. Y por la parte crónica, ¿qué le vamos a? Acitro. Acitro, siempre piensen acitro. ¿Acitro de cuánto? Acitro de 5, de 500, por 7 días. Una pastillita, una vez al día, por 7 días. Y está. Y rifa, igual se lo van a tener que aprender, pero, como ya se los dije, ustedes no traten de no recetar rifampicina, a menos que ya sea muy, muy necesario para esa enfermedad. Siempre piensen en darle otros medicamentos, porque la rifampicina va a ser es una de las 4 medicamentos que se dan como clásicos y claves para el tratamiento de TBC. Entonces, acá tenemos que la rifa se va a dar 600 de 14 una vez al día, de 6 una vez al día por 14 a 21. Ah, qué mal escribo. Uy, rábanos. Ya. Hasta ahora eso ya sería todo, chicos. Me dicen si se entendió todo, si quieren algo que recalque o algún punto se perdieron. Sí, no, todo claro. Por mi parte, todo claro.